Ahora veremos cómo crear un documento en InDesign. Hay dos maneras de hacerlo, desde la ventana de inicio o desde el comando de nuevo documento. Allí explicaremos cómo es esa ventana y veremos un poco acerca de resoluciones y medidas. Vamos a verlo. Vamos a crear un documento nuevo de dos maneras diferentes, aunque son bastante parecidas. Primero lo vamos a crear desde la ventana de inicio. En la parte izquierda de tu pantalla tienes un botón de crear nuevo documento. Esta es la ventana que ya vimos en los vídeos anteriores, pero vamos a concentrarnos en la parte derecha de esta ventana. Este espacio es para personalizar el formato de páginas de tus diseños. Puedes basarte en alguna configuración preestablecida, por ejemplo, imprimir, A4, pero siempre en este espacio podrás modificarlas. Lo primero que tienes que hacer es ponerle un nombre a tu documento. Entonces le voy a poner mi revista nueva. Este nombre es el que aparecerá en la pestaña de la parte de arriba de tu documento. Luego tenemos una sección sobre medidas, orientación de páginas y otros atributos que te voy a explicar ahora. Aquí deberemos colocar cuál es la medida que deben tener nuestras páginas sencillas. Es decir, si estamos diseñando un libro o una revista, cuál es el tamaño que va a tener la revista o el libro cerrado. Entonces aquí yo puedo poner el tamaño que desee y también tengo aquí al lado un menú desplegable donde puedo definir la unidad de medida con la que voy a trabajar. Más adelante te voy a explicar un poco más a detalle sobre ellas. Voy a trabajar en milímetros y le voy a decir que quiero que tenga 200 de ancho. Con el tabulador voy pasando por los campos por 270 y quiero que sea vertical de orientación. Si yo cambiara aquí la unidad de medida, por ejemplo a centímetros, InDesign automáticamente me hace la conversión. Además, en esta sección defines la orientación del documento, que puede ser apaisada, es decir, con páginas más anchas que altas, o bien vertical, que también puede llamarse retrato. Desde la creación del documento, puedes definir la cantidad de páginas que debe tener. Puedes pedirle a InDesign que cree 2, 12, 16 o hasta 999 páginas del mismo tamaño que especificaste. Yo le voy a decir que cree 8 páginas. Perfecto. Debes determinar también si estas serán páginas opuestas, como en un libro o una revista, es decir, que tienen frente y vuelta, verso y recto, o bien páginas independientes, desactivando esta casilla, que te puede servir para una presentación en PDF, para pantallas de tu sitio web o las cédulas de una exposición, por ejemplo. Yo le voy a dejar como páginas opuestas, enfrentadas. Más abajo puedes determinar la cantidad de columnas con que quieres que tus páginas se estructuren, así como el ancho del medianil, que es el espacio entre las columnas. De paso, te cuento que este término, medianil, es erróneo. El adecuado es llamar calles o corondeles ciegos a estos espacios entre las columnas. InDesign en español tiene varios errores de traducción para sus herramientas y para otras funciones, y este es uno de los que más me molesta a mí en particular. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que quede en una columna y ya está. Más abajo yo puedo desplegar esta sección que se llama márgenes, donde yo puedo determinar cuáles son los espacios que va a tener como de protección desde el límite de la página hacia adentro, para delimitar, definiendo el margen superior, el inferior, el interior y el exterior, la caja tipográfica, que es donde se deposita el contenido, texto e imágenes generalmente. Fíjate que si yo desactivo el cuadrito de páginas opuestas, el margen exterior e interior se cambian por izquierda y derecha. Esto quiere decir que las páginas opuestas tienen márgenes interior y exterior espejados. Voy a compactar esta sección, te voy a abrir la última. En esta sección podemos definir sangrados y anotaciones. El sangrado es el espacio que dejamos extra desde donde acaba el límite del papel hacia afuera, es decir, no es un espacio que se va a imprimir, es un espacio que determinamos extra, externo, que excede la superficie de la página. ¿Y para qué sirve? Cuando tú tienes un fondo de color o tienes una foto que quieres que llegue justo al final de la página, tienes que sangrarlo.
Es decir, tienes que llevar esa imagen o esa plasta de color hacia el excedente de la página, para que de esa manera, cuando se guillotine, cuando se refine el arte final, ya el libro encuadernado, no queden filos blancos o imperfecciones en tu trabajo final. Las anotaciones son un espacio propio de InDesign. Te permite dejar una superficie alrededor de las páginas o alrededor del pliego, que es el conjunto de las dos páginas, para que allí coloques anotaciones, elementos, cualquier tipo de gráficos que necesites y que te ayuden tanto para recordarte directrices del proyecto cuando abras el documento meses después, o para que colegas que trabajan en equipo contigo también puedan enterarse de qué va la cosa. No vamos a utilizar por ahora estas secciones, lo voy a cerrar, y una vez que tenemos definidos los valores de nuestro documento, podemos crearlo con este botón inferior. O bien, si pensamos que este formato con estas características lo volveremos a usar, podemos guardar este conjunto de valores y evitarnos cargar otra vez todas sus medidas. ¿Cómo hacemos eso? Usamos este botón que está al lado del nombre del documento que vamos a crear, que tiene el icono de un disquito. Cuando lo picamos, nos pide agregar un nombre al valor, es decir, a la configuración. Ojo, no es el nombre del documento, esto es una configuración que te va a aparecer dentro de la sección de guardado en esta ventana de inicio. Entonces aquí yo le voy a poner revista Basic, por ejemplo, y voy a decirle guardar. Ya ves que en guardado me aparece la opción de revista Basic, y si yo quiero volver a crear un documento a partir de esta configuración, simplemente voy a abrir crear un documento nuevo y le voy a decir guardado. Ya lista la configuración del documento, le doy en crear y tengo mi archivo para trabajar con todas las páginas y las medidas que especifiqué. También puedo crear un documento desde el menú archivo y decirle nuevo y seleccionar documento. Me va a abrir exactamente la misma ventana y, por ejemplo, acá yo tengo los recientes, o puedo ir a guardado y crear un nuevo documento a partir de la configuración que previamente registré. Le voy a decir cerrar, no me interesa ahora. También tengo un comando de teclado, que es comando N o control N en PC, para que me abra la misma ventana y pueda yo crear el documento. Para guardar mi documento puedo ir al menú archivo y decirle guardar. Y aquí entonces yo puedo elegir dónde quiero guardar este documento y ya está, decirle guardar. Cada vez que yo haga algún cambio en mi documento, en lugar de ir a guardar desde el menú, puedo simplemente decirle comando S. Y de esa manera, si yo hago alguna modificación, se va a ir guardando constantemente. Comando S. También, si yo quiero guardar una copia de este documento, puedo ir al mismo menú archivo y decirle guardar como. Fíjate el comando cómo es. Me permite hacer una copia. Por ejemplo, le voy a poner B2 de versión 2 para que me grabe una copia de respaldo de este documento. También, si yo le digo guardar como, puedo decirle que me guarde con otro formato que no sea el propio IND, que es el archivo base de InDesign. ¿Por qué quisiera yo hacer esto? Yo, como te dije anteriormente, estoy utilizando una versión de InDesign que es la 2017. Si yo guardo un archivo cualquiera, los usuarios de las versiones posteriores, 2018 y 2019, no tendrán ningún problema en abrirlo. Pero los de las versiones anteriores sí que tendrán problemas. Para eso InDesign ha creado un formato de intercambio entre versiones. De aquí, en el menú desplegable de formato, tú puedes seleccionar el último, que se llama InDesign IDML. Este es para InDesign CS4 o posterior. Así que creo que abarca una gran cantidad de versiones este formato de archivo. Por eso, todos los documentos InDesign que te voy a dejar en este Basic van a estar con esta extensión, IDML. De esta manera, los usuarios desde 2014 a 2019 no tendrán problemas en trabajar con el material que les dejo en cada lección. Quiero hacerte un comentario sobre las unidades de medida y sobre las resoluciones. Voy a dejarte material adicional sobre este tema en los recursos de esta lección, pero ya te habrás dado cuenta que
puedes trabajar con diferentes unidades de medida en InDesign, incluso al mismo tiempo. Los píxeles son la unidad de medida con que se trabaja toda publicación para pantalla, desde un libro electrónico a una página web, y se relaciona con la cantidad de píxeles o subdivisiones, que son cuadraditos, con las que está construida una pantalla. InDesign también trabaja con unidades de medida de longitud, como los centímetros, los milímetros del sistema métrico decimal, pero también con pulgadas del sistema anglosajón. Verás que su abreviatura es pulg en español, o si tienes el software en inglés, lo verás como in de inch. Las pulgadas se subdividen en mitades, obteniendo unidades más pequeñas como media pulgada, cuarto de pulgada, octavo, 16avo, etc. Así podemos saber que una página A4 mide 21 centímetros por 29,7 centímetros y trabajar en ella. Y también una hoja carta o US Leather mide 11 pulgadas de alto por 8,5 pulgadas de ancho. Por eso cuando pasamos a centímetros, una hoja carta nos da una medida bastante extraña o poco clara. Es un formato pensado para el sistema anglosajón. Luego están las unidades propias del arte tipográfico y editorial, que son los cíceros, las picas, las ágatas y los puntos. Los primeros, los cíceros, son una medida de la escuela francesa iniciada por Fournier, el joven, y perfeccionadas por François-Amboise Didot en el siglo XVIII. Parten del pie del rey, pied du roi, medida estándar de longitud antes de la Revolución Francesa, y los subdividen en pulgadas, francesas también, en desuso y que no son las inglesas. A la vez, estas se subdividen en 6 cíceros. Cada cícero es equivalente a 12 puntos Didot. Aquí estoy expresando una medida que tiene 5 cíceros y 10 puntos. De esta manera lo podrás encontrar cuando la utilices en InDesign. La escuela americana, por su lado, de la mano de Benjamin Franklin, creó e instauró el punto pica con la misma relación duodecimal, pero basada en el pie angloamericano y en la pulgada angloamericana. Cuando tú veas información u objetos en InDesign señaladas en picas, en esta unidad de medida, vas a verlo expresado de esta manera: 4 picas, 8 puntos. Si yo tuviera aquí 4 picas, 11 puntos, estaría perfecto, pero nunca voy a poder poner 4 picas, 12 puntos. ¿Por qué? Porque 12 puntos ya es otra pica. En ese caso, 4 picas, 12 puntos sería simplemente 5 picas. Tanto picas como cíceros se dividen en 12 puntos, pero esos puntos son ligeramente diferentes porque derivan de sistemas de medición distintos. No es lo mismo un punto cícero que un punto pica. Por ejemplo, utilizamos mucho los puntos para trabajar con tipografía. Es su unidad de medida natural, por decirlo así. Podemos expresar 12/18 y estamos diciendo que un cuerpo de 12 puntos sobre una interlínea de 18 puntos. Eso es una instrucción que tiene una tipografía o unas líneas tipográficas determinadas. Las ágatas son una medida tipográfica basada en un tamaño tipográfico, valga la redundancia, anterior a los sistemas de puntos. Antes, cuando no existían los sistemas de puntos de Didot y de Franklin, los diferentes tamaños tipográficos tenían nombres. En Estados Unidos existía un tamaño de aproximadamente 5,5 puntos de pica que se llamaba ágata. En Inglaterra ese mismo tamaño se llamaba ruby. Los periódicos medían sus espacios verticales con esta unidad. Por eso se llaman también líneas ágatas a unas líneas de este tamaño. Si bien ha caído en desuso, la idea de incluirlo en InDesign debe ser para que el usuario no se olvide que la práctica editorial tiene siglos de historia. Como el desarrollo de las tecnologías de autoedición ha sido liderado y sigue monopolizado por empresas como Adobe, de origen estadounidense,
El sistema de picas y sus puntos son los que habitualmente se utilizan a lo largo de la industria editorial internacional. Otro detalle a tener en cuenta son las resoluciones, donde básicamente debemos definir dos grupos o usos de las mismas, las que son para impresión y las que son para pantallas. La resolución se refiere a la calidad en que ese contenido, tu diseño, está preparado para reproducirse, es decir, que depende directamente del medio para el cual piensas publicar tu publicación. Las resoluciones se miden en puntos por pulgadas o píxeles que puede mostrar una pantalla. En ambos casos se refieren a cuánto nivel de detalle puede percibirse. En un impreso, por ejemplo, podemos tener 200 puntos por pulgadas o 300 puntos por pulgadas, o DPI en inglés, dots per inch, que equivale a que verás una densidad de la trama de impresión de hasta 200 puntos, o en este caso 300 puntos en una pulgada cuadrada. Si pensamos en impresos, podemos tener resoluciones de poca definición para impresoras de escritorio o los boletines de barrio, por ejemplo, o bien de alta calidad como los libros de arte o revistas comerciales que, en algunos casos, superan los 300 puntos por pulgada. En las consideraciones de pantalla, hablamos de cuántos píxeles puede mostrar un dispositivo. No es lo mismo un smartphone genérico que un iPad Retina. Tú puedes diseñar un iPod con imágenes para, digamos, una pantalla de 1334 por 750 píxeles. Pero este diseño se verá pequeño, o las imágenes con muy poca definición, para otro dispositivo de 2048 por 1536 píxeles. Tanto si fuera un impreso o si fuera un proyecto editorial para pantalla, siempre considera cuál es la medida y el soporte que el usuario tendrá en sus manos para saber qué tamaño y resolución debes considerar. Ahora que ya tienes todo un poco más claro, pasemos a la siguiente lección, que es visualizar y navegar en un documento.